Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Anotación, que es que igual, como esto sale a muchas redes, entonces si usted sabe editar, no vaya a coger el video después para sacarme de contexto respecto a lo que voy a decir. Entonces, quiero comenzar por plantear que a veces, a veces pasamos por la vida creyendo que las cosas, que aquellas cosas que son pequeñas son sinónimo de cosas insignificantes. Y nos olvidamos que de las grandes construcciones, todas esas grandes construcciones están hechas de pequeños ladrillos. En toda la escritura encontramos que Dios tiene una atención especial, diría yo, en todo aquello que parece que es pequeño. Es siempre Dios eligió lo pequeño sobre lo grande. Dios escogió siempre lo que parece menor sobre todo aquello que pareciera grandioso y ostentoso. Me refiero a puntos como, por ejemplo, David por encima del gigante guerrero, Gedeón, que con solo 300 hombres enfrentándose a un numeroso ejército madianita, Elías, él solo contra los profetas de Baal, y así podemos encontrar un factor común en ese actuar de Dios. Y si lo analizamos, podemos ver que Jesús mostró eso mismo durante su paso por la tierra. Si detallamos el caminar de Jesús en este mundo, vamos a poder ver que si bien Jesús, por lógica, estaba en las multitudes, siempre trató de evitarlas. Me refiero a que trató de escapar de todo lo grandioso que traía la multitud. Entonces, si vemos en los evangelios, Jesús estuvo en cuerpo presente realmente poco tiempo, hizo unos milagros pequeños, sorprendentes pero pequeños, enseñó cosas profundas y se fue. Y sus acciones, pocas, cambiaron el mundo para siempre en solo, digamos, 3 años, que fue su pasar ministerial, digámoslo así. Ahora, antes de que se desconecte y antes de que diga de qué está hablando, cómo está diciendo que los milagros de Jesús son pequeños, déjeme completar la idea. Cuando digo que son pequeños, me refiero a que no fue algo que en primera instancia fuera impactante para el mundo. Siempre fueron cosas, cada milagro fueron cosas puntuales referentes a una persona. Bueno, a excepción de pronto de la alimentación de los 5,000, que fue, digamos que en masa, pero en reglas generales, siempre fueron cosas concernientes a una sola persona o a un grupo reducido de ellos. Me hago entender en esta parte a lo que me refiero cuando hablo de que los milagros fueron pequeños, no por el milagro, sino por a quienes fueron dirigidos. ¿Me entienden ahí? Amén. Ok. Sí. Entonces, dejando esto claro, vuelvo a decir que en nuestra vida es natural que pensemos que Dios solo tiene que ver con todo aquello que es grande, con todo lo espectacular o con todo lo milagroso, digámoslo así. Y para quienes tenemos una convicción en la fe cristiana, es realmente muy fácil creer que si no está sucediendo algo maravilloso, algo espectacular, algo sobrenatural que creamos, entonces Dios no es que esté involucrado en eso, Dios no está en eso porque no es espectacular, pero realmente la vida espiritual no es necesariamente una vida de éxito grandioso. Solemos pensar que la manera de caminar con Jesús supone grandes y maravillosos cambios repentinos. Hoy conoció al Señor,
llámenlo como quieran, se convirtió, conoció al Señor, empezó a caminar con Jesús y ya mañana es otra persona. Claro, internamente empiezan a ver los cambios, pero quitarnos la naturaleza humana es bien difícil. La vida espiritual es una vida de fidelidad y es un conjunto de pequeños pasos. Dios sabe que tenemos la tendencia a deslumbrarnos con lo grande y con lo espectacular. Por eso Jesús en su mensaje siempre habló de lo pequeño, siempre habló de la oveja perdida, la moneda perdida, de ser como pequeños, porque la vida espiritual es eso, pequeños pasos en dirección a Dios. Cambios y cosas que parecieran insignificantes, incluso en nuestro diario vivir. Y hay una historia que se relata en Marcos, realmente está en Marcos 12, creo que entre el 40, 41 más o menos, y es una historia que me llamó la atención porque a mi parecer parecía que es una historia salida del contexto narrativo de lo que está pasando. Es una historia que incluso hasta pareciera pasar desapercibida. Y trata de que Jesús acaba de pronunciar un discurso sin ningún reparo en contra de los fariseos. Acaba de tirarles un discurso, diría yo, brutal. Y de pronto se sienta a observar cómo el pueblo está pasando a echar el dinero en la caja de la ofrenda. Entonces, de pronto, entre todos los que están pasando, ve a una mujer que iba caminando hacia la caja de la ofrenda y cuando la ve, quizá puedo imaginar que la ve con ropas andrajosas, con un caminar caído, con un semblante triste, no sé, ese tipo de cosas, y de pronto empieza a reconocer en ella la apariencia de la pobreza. Y esta mujer deja caer 2 monedas en la caja y Jesús llama a los discípulos y les dice, esta mujer ha dado más que todos los que dieron, porque todos los que dieron, dieron de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía. Y la historia es una linda historia que se puede usar para hablar de la honestidad al dar, se puede usar para hablar de la siembra, de la ofrenda, bueno, de muchas cosas, pero realmente no es una historia espectacular. Digo, no, es un muy bonito acto por el gran sacrificio de dar lo que tenía, pero digamos que no se acerca a las historias de la caminada sobre el agua o a los peligros de los fosos de los leones o a la historia de los héroes de la fe. Es una historia bonita basada en la honestidad, pero no es una gran historia. Y entonces yo leo esto y empieza ese ejercicio de preguntarme por qué era importante para Dios que esa historia quedara plasmada ahí. Si no es una historia dramática, espectacular o revolucionaria dentro del contexto de lo que se está viviendo. Es una historia pequeña de una mujer que nadie nota, que nadie se preocupa por notar, pero es una mujer que está viviendo su fe sin importarle si la ven, si no la ven, quizás sin importarle tanto que ella ni siquiera se imagina que el mismo creador del universo hecho hombre está al lado de ella viendo cuando deposita sus monedas. Ella está viviendo su fe paso a paso, día a día, haciendo sus pequeños cambios, pequeñas cosas. Y Jesús la nota y con esta historia le da significado a lo insignificante. Y nos muestra la diferencia de lo que podemos ser nosotros, los que estamos en construcción, lo que podemos llegar a significar para el reino. Y diciendo esto, quiero entrar en un tema, y es que quiero contarle que durante mi niñez, cuando estaba organizando esto, me acordaba que durante, sí, digamos, mi niñez, puedo recordar que conocí la espectacularidad de los milagros, todos esos milagros espectaculares de Dios directamente en mi familia. Y recuerdo que un día mi abuela iba caminando por una calle, no se dio cuenta que había una alcantarilla, un hueco sin tapa, y se cayó en esa alcantarilla. El golpe que sufrió hizo que la rodilla se le inflamara, había muchísimo dolor. Yo pude ver la dificultad que ella tenía, casi la imposibilidad que tenía para poder caminar.
Y una noche, estando ahí, nos fuimos a dormir, ella con la rodilla del tamaño de una sandía, y de pronto al otro día, muy temprano, bajó corriendo, diciendo, el Señor me sanó, el Señor me sanó, y ya no había inflamación, ya no le dolía, ya podía saltar, correr. Y wow, claro, la espectacularidad del milagro, después de ver esa rodilla como estaba, ahora verla bien de un momento a otro. Y entonces yo aprendí a conocer a un Jesús que hacía milagros, a un Jesús que podía sanar rodillas y podía aparecer conejos. Y lo entendí como una especie de mago que está a la espera de poder hacerte un truco para llamar la atención. Y esta es una de las formas en las que el cristianismo se ha encargado, si se me permite decirlo, de vender a Cristo como el gran hacedor de milagros. Ojo, un punto, yo no estoy criticando ni estoy poniendo en una balanza de si está bien o está mal. Solo estoy dando una percepción de cómo a veces identificamos a Jesús. Encontramos cientos de campañas de evangelización que se centran en mostrar al ex cojo, al ex ciego, al ex mudo, al ex desempleado, al ex pobre, porque está la visión de que Cristo quiere hacerte el truco de la sanidad. Entonces ven por ese milagro porque suponemos y presuponemos que esto ayuda a la fe. Vuelvo y digo, no me malinterprete porque yo creo en los grandes milagros de Dios, los he visto de primera mano. Pero hay algo que me parece impactante de las historias de Jesús y es que cuando hacía un milagro, él pedía algo y es que no se le contara a nadie más. En una ocasión cuenta la Biblia que resucitó a la hija de un hombre que se llamaba Jairo y no permitió que nadie lo acompañara, que nadie lo viera, solamente 3 de sus discípulos y les dio la orden de no decir nada. Ahora, es claro que Jesús nunca se negó a quien le pedía una sanidad de su cuerpo, pero siempre rechazó las peticiones de mostrar algo, de mostrar poder, de mostrar grandeza. Siempre rechazó esa oportunidad de impresionar a la multitud. Y digo esto porque la sociedad en la que estamos, en la que vivimos, nos acomodó a los cristianos la carga de la prueba. Entonces nosotros tenemos que andar por la vida como teniendo que estar demostrando todo el tiempo algo. Entonces, por ejemplo, te encuentras con un ateo y lo primero que te dice es, ok, ¿usted es creyente? Demuéstreme que Dios existe. Como si yo tuviera todo el tiempo que cargar, que tener el peso de la carga de la prueba. Dices algo a alguien en un tono correctivo quizá y, uy, no, así no hablaría Jesús. Si usted es cristiano, no opine de esas cosas, porque los cristianos no deben meterse en esas cosas. En fin, no es el eje central de este tema, pero generalmente cuando hacía un milagro, pedía que no se hablara mucho del tema, que no se dijera nada. Y regreso al punto. Y eso es diferente a la campaña de ven por tu milagro. Jesús decía, no le cuenten por una razón, y es porque él supo que el entusiasmo del milagro, el entusiasmo que genera el milagro, no se transforma necesariamente en una fe que pueda cambiar vidas. Esto lo he dicho antes. De hecho, los escépticos negaban el milagro aún teniendo la prueba enfrente, buscaban explicaciones, le decían esto es magia, esto es brujería, eso no es de Dios, y todo ese tipo de cosas que los humanos intentamos inventarnos. Ahora, no era fácil para la gente creer en milagros, igual como pasa hoy. No es nada fácil. Si no fuera así, los programas de campañas de milagros harían que el mundo se paralizara para conocer a Cristo por los milagros. Tendrían muchísimo rating. Pero no pasa eso. En ese entonces, los milagros despertaron sorpresa, despertaron duda, despertaron incertidumbre, pero realmente muy pocas veces los milagros despertaron fe. Fueron muy contadas las veces que por el milagro se despertó una gran cantidad de fe. Y el primer milagro
que relata la escritura ocurre en una boda a la cual Jesús es invitado. Y con él están los discípulos que, digamos que estaban recién reclutados, estaban empezando a seguirlo, y estaba María, su mamá. Y en esa boda al novio se le acaba el vino. Y en el contexto cultural de la época, eso significaba una deshonra para esa familia, para ese novio. Y María le pide a Jesús que intervenga. Esa es una historia muy conocida por todos. Y ahí solamente, digamos que podríamos hacer conjeturas de lo que a Jesús se le pasó por la mente en ese momento, porque él sabía que si intervenía, eso quería decir que su hora había llegado y que a partir de ese momento su vida iba a cambiar sí o sí. Por eso él le contesta a la mamá, no, eso no es conmigo, todavía no es mi momento. Él sabía que si se corría el rumor de que él tenía esos poderes, la lista de personas necesitadas iba a ser interminable. Cojos que querían caminar, ciegos que querían ver, borrachos que querían seguir bebiendo, en fin. Entonces Jesús, el mismo que cuando estaba en el desierto repudió el reto de Satanás de convertir piedras en panes, ahora decide transformar agua en el mejor vino. Y quiero que me preste atención a esto que le voy a explicar. Los milagros de Jesús no suelen contradecir las leyes naturales. Los milagros reproducen la actividad normal de la creación, solamente que en un tiempo diferente y en una escala más pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no era la primera vez que Dios con el agua hacía vino. Y me explico. Dios creó la vid. En el proceso le enseñó a la vid a tomar agua de sus raíces y con la ayuda del sol convertir esa agua en un fruto que da un jugo que se fermenta y toma las cualidades de un vino. Así que desde la creación del mundo hasta hoy, Dios convierte el agua en vino. Esos milagros no eran hacer algo nuevo para Jesús, no significaban el gran reto. Él es el creador del universo, él sabía cómo se hacían. Dios formó al hombre de barro. Un día Jesús va caminando y se encuentra con uno que necesita un repuesto, entonces escupe, hace barro, se lo pone en el ojo y de la misma forma como se creó al hombre, hace la sanidad. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Cristian. Sí. Todos los días, el sistema inmune de nuestro cuerpo realiza milagros de sanidad de una manera mucho más silenciosa que las sanidades que Jesús realizaba. Pero todos los días las células se regeneran en nuestro cuerpo, cerrando heridas, cerrando cicatrices, todo ese tipo de cosas las hace el cuerpo humano. El primer milagro de Jesús, que estábamos hablando, fue una demostración de misericordia con un amigo, algo desapercibido por el gentío. Si yo fuera, digamos, el novio de esa boda y después de que pasara la fiesta me hubieran comentado lo del vino y me dicen, oiga, ese último vino que sirvió, yo, ¿qué pasó? ¿Cuándo se acabó el vino? Eso fue a mis espaldas, yo no supe de eso, yo no supe qué pasó. Y quiero que nos centremos y volvamos a las bodas de Caná, que están en Juan 2. Y antes de leer, quiero que pensemos en el momento en el que se organiza una fiesta. Cuando uno es el que está brindando una fiesta, quien la está organizando, uno es el que se está poniendo en boca de todos. Quien organiza la fiesta se está exponiendo. Cuando yo me casé, nosotros en el matrimonio hicimos una fiesta y en la reunión pues contratamos una empresa para que se encargara de todo lo que era el catering, todo lo que era la comida, el servicio. Y resulta que fue un servicio desastroso. La presentación personal de los meseros fue terrible. Hubo gente a la que le sirvieron comida, pero no le llevaron cubiertos. Hubo gente a la que le sirvieron cubiertos, pero no le llevaron comida. En fin.
Pero si nos preguntamos cómo se llamaba la empresa, o si a los invitados se les pregunta cómo se llamaba la empresa, yo les aseguro que ninguno va a saber cómo se llamaba la empresa que contratamos. Pero sí van a saber en qué fiesta fue la que pasó esto. Que el servicio de meseros fuera terrible en la fiesta no es recordado como la empresa de meseros tal es mala, sino en la fiesta de tal persona ocurrió esto. Entonces, en el contexto de la época, una boda, que era un acontecimiento arreglado por las familias desde niños, por lo tanto era un evento muy importante y los anfitriones debían cuidar de que todo estuviera correcto, la comida, el protocolo, la organización, etc. Vale la pena hacer un paréntesis y decir que Caná, que para quien no lo sabe, Caná no era una persona, sino Caná es un lugar, o era un lugar, Caná de Galilea. Cuando se habla de las bodas de Caná, tiene la gente la tendencia a pensar que era una persona, la boda de alguien, y la boda de Caná es por el lugar, y se presume que quien se casaba podría ser un conocido de Jesús y su familia, porque por alguna razón los invitaron. El hecho es que Jesús estaba allí. Y Jesús para entonces pues no era el gran maestro, por lo menos no era conocido como tal, era simplemente pues quizá el hijo del carpintero, era la manera en la que se le conocía. Y para no dejar pasar el momento, voy a ir directamente a la palabra en Juan 2, en donde dice lo siguiente: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron las indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Le quiero regalar 3 cosas. La primera: cuando no tienes conciencia de que hay un problema, tampoco tienes conciencia de que necesitas una solución, y mucho menos cuando ese problema se resuelve, tienes conciencia de cómo se presentó esa solución. Y eso te da seguridad, y no tener conocimiento de ese problema te da paz. La segunda: el novio ni se dio por enterado que se había acabado el vino. Jesús convierte el agua en vino porque quien se enteró del problema fue María, quien se lo comentó fue María, no el novio. Dios nunca nos deja en vergüenza. Cuando le llevan al maestro de ceremonias el vino, a quien el maestro va a felicitar es al novio. Quien se llevó la honra, digamos, fue el novio. El crédito se lo llevó el novio. De pronto, a mí me gusta imaginar, y de pronto el novio está ahí en la reunión, ya se había tomado algunos vinos, y cuando le dicen: oiga, usted guardó el mejor vino para el final, el novio dice: usted sabe cómo somos, hágale, traigan más, sin saber ni siquiera que se había acabado. Él se lleva el crédito. Y la tercera: ¿cuántos milagros ha hecho Dios de cosas comunes, sencillos, historias pequeñas, de cuántas cosas nos ha librado? Accidentes, robos, cáscaras de banano, yogures vencidos, en fin, no sé, de muchas cosas que no parecieran espectaculares, pero que son milagros. Albert Einstein dijo: existen 2 formas de ver la vida. Una es creer que nada es un milagro, y la otra
es creer que todo es un milagro. Personalmente, yo trabajo para aplicar la segunda forma, para creer que todo es un milagro. Y ojalá esto que le voy a decir porque es un principio fundamental para nuestra relación con Cristo. Y es que aunque la fe puede producir milagros, los milagros no producen necesariamente fe. Antes le hablé de que había un hombre ciego que Jesús sanó con barro. En esa historia que está en Juan 9, los discípulos estaban discutiendo la razón del por qué el ciego estaba ciego, si era por el pecado de él o por el pecado de sus padres. Y le preguntan a Jesús y Jesús da una respuesta que no es que él pecó o sus padres pecaron, está así para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que el milagro de Dios se manifieste en él, no para que los demás lo vean. O sea que de nuevo encontramos un milagro que no produjo fe en masa, ni conversiones en masa, porque en las bodas no se hizo un escándalo de esto, no hubo un show, el show de la conversión de vino, ¿no? Incluso dejó que el novio se llevara el crédito. No salieron todos dando gloria a Dios, no salieron todos convertidos al Mesías porque vieron el milagro. No, eso no pasó. Porque los milagros no necesariamente producen fe que cambia vida. Claro, cuando lo vemos en el supertono de la predicación, lo hacemos parecer como una espectacularidad, un gran milagro, pero si lo leemos con detalle, vemos que fue un milagro íntimo, algo pequeño, algo en un matrimonio para las personas que estaban allí. Jesús no usó el milagro como un pretexto evangelístico y con el ciego tampoco, porque cuando quienes conocían al ciego lo vuelven a ver, ya viendo, no creen que sea el mismo, entonces le piden que confirme su identidad. Alguien un día, tratando de desvirtuar la fe, me gusta mucho participar en debates de fe y últimamente he podido compartir con personas a través de las redes con diferentes pensamientos, agnósticos, ateos, y alguien me dijo, qué convenientes son ustedes los cristianos, que si las cosas les salen bien, entonces Dios hizo que así pasara, pero si las cosas no salen o salen mal, pues es que Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo comprendí que eso es verdad, eso es ver la vida como si todo fuera un milagro. Ahora, usted me podrá decir, sí, Cristian, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué hay gente sufriendo, gente muriendo hoy de enfermedades, pasando necesidades, un mundo lleno de maldad, lo cual es uno de los argumentos del ateísmo, además? Y hablamos de gente creyente que lleva tiempo orando, clamando por un milagro, gente de fe, y no pasa. Dios no los ha escuchado, no se hace, pero a otros sí lo sana, a otros sí se hacen ese tipo de milagros espectaculares. ¿Y sabe qué es lo único que yo le puedo decir? Y se lo digo desde una perspectiva personal muy mía, y es que no se nos puede olvidar las características de Dios. Dios es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todo lado. Pero además es soberano. Hace lo que se le da la bendita, lo que él quiere. Con esto cierro. No me puedo ir sin antes contarles una historia que es mi forma. Y en el frigorífico de la Sabana había 501 empleados. Un día, José, un trabajador que llevaba allí muchos años, 20 años, entró en uno de los cuartos fríos a menos 10 grados para dejar una de las materias primas a refrigerar, pero no contaba con que por un descuido la puerta, que solamente podía ser abierta desde afuera, se cerró y lo dejó atrapado dentro del cuarto frío. El primer pensamiento de José fue pues empezar a gritar fuertemente y a golpear las paredes
pero fue inútil. El grosor y lo hermético de aquel cuarto impedían que el sonido saliera y pues nadie lo podía escuchar. Pasadas un par de horas, cuando el cuerpo empezó a bajar la temperatura, cuando ya se empezaba a hacer difícil respirar, José sacó fuerzas e intentó ser recursivo y buscó con qué hacer palanca para forzar la puerta, pero fue en vano. Las cerraduras de seguridad de aquel cuarto eran imposibles de romper. El final de la jornada ya se iba acercando y con ello las esperanzas de salir vivo de ahí se le empezaban a agotar a José. Pues él sabía que en el momento que la fábrica se cerrara, que la fábrica estuviera sola, iban a pasar más de 12 horas en que alguien pudiera encontrarlo y muy seguramente él iba a estar muerto por hipotermia. 2 horas después de que fue la hora de salida, cuando ya José había perdido la esperanza y la verdad estaba a punto del desmayo, de pronto se abrió la puerta del cuarto frío y era Jesús. Bueno, don Jesús, que era como le decían al veterano vigilante de la fábrica, que cuando lo vio en el piso, lo ayudó, lo levantó, lo sacó, lo abrigó, le dio café caliente. Y cuando José ya estaba un poco más repuesto y totalmente agradecido, le preguntó: don Jesús, yo sé que dentro de sus labores, después de que se cierra el frigorífico, no está el abrir los cuartos fríos. Yo puedo preguntarle por qué usted abrió justamente hoy ese cuarto. Don Jesús lo miró y le dijo: mi amigo José, todos los días, hace 20 años, yo estoy parado en esta portería y diariamente veo pasar 500 personas a trabajar y únicamente recibo un buenos días en la mañana y estoy todas las noches y recibo solo un único buenas noches. Esta mañana yo recibí mis buenos días, pero luego de que todos se fueron, noté que no había recibido mi único buenas noches. Entonces pensé, seguramente algo tuvo que haberle pasado. Y entré y busqué cuarto por cuarto hasta que lo encontré. Hay una frase que me encanta de un conferencista que muchos conocen, que es Nick Vujicic, y él dice: quizá no llegue el milagro que esperas, pero para alguien más, tú eres el milagro. Así que sé una buena persona y vas a ver que las cosas van a cambiar. Día a día tenemos que estar agradecidos de todas aquellas cosas que Dios hace a las espaldas nuestras y de las cuales siempre nos llevamos el crédito. A veces recibimos el milagro, pero no se nos puede olvidar que a veces somos el milagro. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Te doy gracias por una vez más, Señor, permitirme ser instrumento para compartir. Te doy gracias por las personas que escuchan este mensaje en este momento aquí conectados y por quienes, Señor, lo escucharán en un futuro a través de las redes sociales, Señor. Sabemos que tú tienes un plan y un propósito en todas las cosas, Señor, y que tú eres el gran estratega, Señor. Y como el mejor ajedrecista ubicas tus piezas, Señor, para que aquellas personas que necesitan escuchar, escuchen, para que aquellos milagros que tienen que llegar, lleguen. Pero sabemos también, Dios, que tú no eres un Dios de magias, que no es una cosa de magia, Señor, que es una cosa de amor, que es una cosa de misericordia, Señor, y que es una cosa, Señor, en la que tú tienes todo preparado, Señor. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, por la oportunidad que nos das de compartir y de aprender, Señor. Y oramos, Señor, por aquellas personas que están buscándote, por aquellas personas, Señor, que están necesitando verte, que están necesitando entender, que están necesitando encontrar ese milagro en ti, Señor. Oramos, Señor, para que aquellas personas, Señor, que están buscándote puedan hallarte, Señor. Y no me puedo ir sin antes, Señor, orar también, Señor, por mi país. Orar también, Señor, porque seas tú, Señor, teniendo misericordia de nuestro país, Señor. Teniendo misericordia de Colombia, Señor. Estamos a las puertas, Señor, de un nuevo tiempo. A las puertas de, como quiera que sea, un nuevo cambio, Señor. Solamente te pedimos a ti, Señor, que seas tú dirigiéndolo, que sea en tu plan, que sea en tu propósito, Señor. Sea cual sea el resultado. Te damos a ti todas las gracias, Señor.
Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, y te doy gracias por una vez más permitirme compartir y ser instrumento tuyo. Amén. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centros de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.